Queridos amigos, el día de ayer la ley de imprenta cumplió 100 años. Esto en medio de amenazas y muchos derechos de los periodistas vulnerados. Esta mañana le vamos a dar la bienvenida a Roberto Méndez. Él es presidente de la Asociación de Periodistas en Santa Cruz y por supuesto es un honor hacerle esta entrevista. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la entrevista. Estamos acá en Sucre, en la cuna de la libertad, festejando, agradeciéndole a Dios por habernos entregado, digo yo, una ley que ha permitido durante estos 100 años contener la persecución política, económica y de algunos grupos de poder también en contra de los periodistas. Roberto, son 100 años de esta ley, sin embargo, los últimos años hemos visto que se han realmente vulnerado bastante derecho de nuestros compañeros y colegas periodistas. ¿Usted cómo evalúa o cómo ve esta situación? Justamente la ley de imprenta establece en su artículo primero el derecho de los bolivianos a difundir sus pensamientos por cualquier medio de comunicación, vale decir, garantiza la libertad de expresión y garantiza también la libertad de prensa. Eso está constitucionalizado en el artículo 107, que reconoce también la existencia o la vigencia de la ley de imprenta que ha cumplido 100 años. Nosotros durante estos últimos tiempos, cito desde el 28 de octubre del 2021, que fue el caso emblemático que tenemos, que es el de las Londras, pasando por otros dos eventos del paro que tuvimos en el caso de Santa Cruz, por el censo y también la detención del gobernador Camacho, donde los periodistas fuimos agredidos, alrededor de 50 periodistas agredidos, y que estos casos han quedado en la impunidad, ¿no? En el caso de las Londras está por iniciarse el segundo periodo del proceso y estamos ahí a la espera de que se haga justicia. Volviendo al tema mismo de la ley de imprenta, sí. Nosotros debemos celebrar el tener esta norma porque nos ha permitido contener, por ejemplo, procesos judiciales o amedrentamientos que han sufrido periodistas, como por ejemplo dos periodistas deportivos, Fernando Number y Jaime Vega, que fueron citados a declarar a raíz de haber publicado denuncias sobre irregularidades en las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. También tenemos casos de periodistas de Yapacaní, periodistas de Puerto Quijarro, a los que pretendían obligarles a revelar su fuente. Justamente el artículo 8 de la ley de imprenta establece de que el periodista no está obligado a revelar su fuente. Y esto nos da la garantía justamente a los periodistas de recibir cualquier tipo de denuncias y de procesarlas y de no dar a conocer la fuente, ¿no? Entonces son varios aspectos positivos que tiene esta norma. Y bueno, tenemos hoy, justamente me estoy dirigiendo, vamos a realizar un acto protocolar en la Casa de la Libertad y luego vamos a tener una conferencia internacional, justamente recordando y reafirmando la vigencia de esta ley virtuosa que nosotros decimos para nosotros. Sí, Roberto, ¿usted cree que se está cumpliendo con la ley y la parte también de que hay libertad de prensa? ¿De que los periodistas pueden hacer su trabajo tranquilamente, fácilmente? Está el principio que constitucionalizado, le decía en el artículo 106 y 107 de la Constitución, en el artículo 1 de nuestra ley de imprenta, en el 21 también de la Constitución, así como en el artículo 13 y el 19 de normas internacionales. Sin embargo, nosotros vemos que
las amenazas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa son permanentes y han sido en gobiernos de dictadura, en gobiernos socialistas, en gobiernos liberales, durante todo el tiempo los periodistas hemos sido amenazados con procesos. Pero ¿cuál es la virtud de esta ley de imprenta? Esta ley de imprenta establece de que los periodistas no podemos ir a ser juzgados a los juzgados ordinarios del Palacio de Justicia, por ejemplo, de Santa Cruz, que debemos ser sometidos a una jurisdicción especial que son los tribunales de imprenta, que son estos tribunales de imprenta son ciudadanos comunes, notables, nombrados por los consejos municipales, que son los que van a juzgar a los periodistas en caso de que hubieran incurrido en alguna vulneración a normas éticas. De modo que la garantía está ahí en que nosotros no podemos ser juzgados y sometidos tal vez de repente a que desde algún poder político, económico o de cualquier otra naturaleza presionen para ser condenados y ser llevados a la cárcel. Sí, Roberto, de hecho también estoy con mi compañero Brian Hoyos, quien a continuación quiere aprovechar también para hacerle algunas consultas. Así que Brian, por favor, adelante. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días, es un gusto para mí saludarlo. Quiero consultarle, ¿cuál es el análisis que hace usted a lo largo de estos 100 años de lo que en algún momento se llamaba cuarto poder? Y creo que ahora está un poco desvirtuado con respecto a la falta de protagonismo, titulémoslo así, que le da justamente la forma de llevar los gobiernos y el espacio que se le está dando a la prensa. ¿Qué opinión le merece esta analogía? Bueno, van 100 años, justamente ayer tuvimos una reunión, los representantes de las 9 asociaciones de periodistas de Bolivia. Aquí en Sucre estamos reunidos más o menos unos 50 periodistas. Hemos realizado un análisis, hemos visto cómo todo el tiempo los periodistas que somos los mensajeros estamos sufriendo amenazas. Ha ocurrido en la dictadura, ha ocurrido en gobiernos socialistas, en gobiernos liberales, lo decía, pero sin embargo, a pesar de todo, la prensa sigue ahí firme, dispuesta a cumplir el objetivo de servir a la sociedad, como dice nuestro estatuto. Justamente nuestro estatuto dice que el periodismo es una profesión de servicio a la sociedad, posee el atributo de la fe pública y su ejercicio está respaldado por normas nacionales e internacionales. Pueden existir vulneraciones, pero la vocación y esa intención de servir a la sociedad, de buscar el bien común, permanece en los periodistas. Roberto, siguiendo bajo esa línea, quiero consultarle dos cosas. La primera tiene que ver con, si tuviéramos que hacer una autocrítica a todo nuestro rubro, a todos los periodistas, ¿cuál sería? Y la segunda tiene que ver con cuál es la forma de implementación que se está preveyendo para el tema del periodismo independiente, redes sociales y todas estas nuevas segmentos que se están abriendo dentro del periodismo que no están estipulados en esta ley de imprenta. No es que no estén estipulados en la ley de imprenta. El artículo 2 de la ley de imprenta, por eso nosotros decimos que esta ley es futurista, es virtuosa, porque en el artículo 2 establece de que el alcance de esta norma es para quien exprese, dice, todo tipo de pensamiento por cualquier medio de comunicación. Entonces, ahí están las redes sociales, están comprendidas. Y me pregunto yo, ¿por qué tendríamos que cambiar una ley que es principista, considerando que hay algunas normas, como por ejemplo la Biblia, como por ejemplo el Corán, como por ejemplo la Constitución Política del Estado de Estados Unidos, que está en vigencia desde el año 1776? Esta es una norma principista que tiene alcance a todos los medios de comunicación, por más, digamos, de que se hable del tema de las redes sociales.
En el tema de la irrupción de las redes sociales, que es lo que nosotros vemos que poco a poco se está perdiendo lo más preciado que tiene el periodismo, que se refiere que está en el mismo concepto. El periodismo es una profesión de servicio a la sociedad y posee el atributo de la fe pública. Cuando hablamos de la fe pública, estamos hablando de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Entonces, estamos viviendo, podríamos decir, una lluvia de noticias, de procesamiento de noticias falsas. Fíjense que ha sucedido con el caso del presidente Mujica, expresidente Mujica de Uruguay, que lo han dado por muerto en las redes sociales, cuando en realidad eso es falso. Yo creo que debemos volver a las raíces en el tema de la autocrítica, a respondernos siempre las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. No importa la plataforma donde nosotros difundamos el periodismo, este periodismo debe buscar la objetividad y perseguir el bien común por siempre. Sí, Roberto, ya finalizando la entrevista y por favor sumamente puntual y lo más breve posible, usted sabe que el tiempo en televisión lastimosamente es bastante corto. ¿Cuál cree que han sido los años o los momentos más vulnerables de la prensa en este último tiempo, por favor, y ya con eso concluimos? Los más vulnerables. Bueno, hemos vivido muchos tiempos difíciles en gobiernos de dictadura, por ejemplo, donde se hacían las cadenas nacionales y donde los militares intervinieron en los medios de comunicación. Sin embargo, durante periodos socialistas, por ejemplo, hemos sido atacados duramente diciéndonos que somos el cartel de la mentira, ¿no? Y atacando a la prensa independiente, ¿no? Han sido momentos difíciles, pero hemos tenido una ley de imprenta que nos ha ayudado como para poder salir adelante, airosos de situaciones difíciles, como por ejemplo cuando el expresidente Evo Morales acusó a los periodistas y pidió cárcel en un proceso por racismo y discriminación, luego que él declarara de que en el oriente eran más flojos y en el occidente eran más valientes. Entonces los periodistas que hicieron a raíz de la denuncia pidieron ser llevados a los tribunales de imprenta, los responsables de 3 medios de comunicación. Y así se han repetido varios casos en los que la ley de imprenta ha servido como escudo, como muralla para frenar estas amenazas del poder político contra nosotros. Bueno, vean que estos 100 años es fruto de la lucha de antecesores e incluso una lucha que continúa. Le agradecemos muchísimo a Roberto Méndez, el expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Que tenga un excelente día. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial para toda Bolivia.